9:49 de la mañana, medio largo plazo, clave fundamental y sobre todo planificación. Está con nosotros David Igual Molina, que es socio cofundador de Pensium y director de operaciones y profesor de finanzas de la UPF BSM y autor de diferentes publicaciones y libros sobre productos financieros. David, bienvenido. Igualmente, muchas gracias. ¿En qué momento nos encontramos a la hora de planificar la jubilación y cuál es la solución que proponéis desde Pensium en un momento donde los pensionistas, nuestros mayores, nosotros dentro de unos años, vemos que el movimiento de pensiones no es suficiente para salvaguardar el nivel de vida que hemos tenido? Efectivamente. Bueno, principalmente, lo que es la etapa de la jubilación comprende un periodo muy largo, cada vez más largo, afortunadamente. De hecho, pues desde la jubilación, la media, digamos, de esperanza de vida está alrededor de los 20 años, con lo cual, pues es un periodo muy largo y los planes de pensiones y otro tipo de productos, pues tienen la finalidad de cubrir, pues esa necesidad de mantener la capacidad adquisitiva. No obstante, hay unos años, los últimos años de la vida, en que las necesidades económicas pues son mucho mayores, porque precisas cuidados asistenciales o has de ingresar pues en un centro residencial, etcétera, y las pensiones no alcanzan. Claramente hay una diferencia, una necesidad, pues desde lo que son pues los ingresos medios de una pensión de unos pues 1.000 euros, 1.000 y pico euros que estamos, hasta lo que cuesta estos costes, que son unos 2.000, 2.000 y pico, pues hay una diferencia de 1.000 euros. Si tienes que estar 3, 4 años en un centro, pues efectivamente tienes una necesidad económica importante. Y ahí es donde nosotros hemos creado pues una propuesta de valor diferente a lo que existía hasta ahora, que hay otros recursos, como hipoteca inversa y otros, pero que a nosotros pues no nos acababan de gustar, y por eso hemos diseñado este sistema en Pensium, que si quieres te cuento un poquito. Sí, lo primero o el primer punto es el que acabas de apuntar. No estamos hablando de hipoteca inversa, donde se pierde el valor, donde se pierde el activo. Sí, efectivamente. Bueno, en lo que es la hipoteca inversa, funciona al revés de una hipoteca, ¿no? Las personas, en lugar de pagar, pues cobran. Entonces esto va generando una deuda que se va acumulando, y en el momento en que ya se termina, tienes un año para devolver ese dinero, esa deuda que se ha generado. Entonces, claro, pero que normalmente es con la venta del inmueble. Claro, la mayoría de las familias dicen, bueno, ahora tengo que hipotecarme o qué hacer para pagar esto, entonces vende el inmueble. Por eso nuestra propuesta es totalmente diferente. Es el programa Pensium, y la idea es muy sencilla. La idea es, esta persona que tiene esta vivienda y que tiene que ingresar a un centro residencial, pues nos la cede y nosotros la ponemos en alquiler. Entonces, con los alquileres se paga todo. Claro, la gente pensamos, con el alquiler más la pensión tampoco alcanza para pagar lo que tengo que hacer frente de una residencia. Pues es igual, nosotros le anticipamos los alquileres futuros, como una cuenta de alquileres, que los necesito ahora, pues los voy avanzando y va cobrando lo que precisa. Esto va generando una deuda, y en el momento en que pues ya no necesita ese dinero, esos 3 años que hemos dicho de media, porque le llega la ayuda pública o bien pues desgraciadamente a esa defunción, pues la cantidad que se ha acumulado se continúa pagando con los mismos alquileres. Y cuando se terminan los alquileres, a la familia, oiga, aquí tienen las llaves, aquí tienen el piso. De esta manera nunca se pierde la propiedad. Y nunca se genera una deuda que luego sea inabarcable, ¿no? Exactamente. Y además el concepto es muy sencillo. Nuestros clientes lo entienden perfectamente. Ya con el tiempo que llevamos, somos los líderes en financiación de plazas residenciales de personas mayores. Y bueno, también hay otros formatos, porque hay personas que tienen una segunda vivienda, y entonces también podemos, por ejemplo, poner esa segunda vivienda y que pueda poner en su casa los cuidados que precisa. Bueno, hay diferentes formas en las que nuestro programa se adapta perfectamente a esas necesidades específicas. ¿Cómo funciona ese anticipo de alquileres? Bueno, pues es muy sencillo. La idea es, yo tengo unos alquileres que los voy a cubrir, unos vencimientos futuros, y lo que hacemos es anticipar esos vencimientos. Esos alquileres, en lugar de darte una mensualidad por un alquiler, pues cada mes puedes cobrar 2 mensualidades. Cobras el doble de lo que sería, y de esta manera, pues si tengo un alquiler de 700, cobro 1.400.
claro, va generando esa cantidad que cuando lo recuperaremos, pues al final quedándonos los alquileres cuando ya no tengamos que entregar esa cantidad No me porque ha la familia quedado no muy necesita. claro. ¿Esos son 3 años de máximo? No, hacemos Has hasta puesto 10. el ejemplo de 3 años. Sí, pero he puesto el ejemplo de 3 porque de media... Es lo habitual. De media, usted y los oyentes y los telespectadores tenemos esa esperanza, digamos, de 3 años de situación, una esperanza de vida larga, pero desgraciadamente 3 años en donde vamos a precisar pues cuidados asistenciales, y esa es la media que trabajamos de 3. No obstante, nosotros el programa lo hacemos pues a 10 años, hasta un máximo de 10 años, para que la familia esté y el usuario pues esté confortable. ¿Cuál es vuestra fotografía, que tenéis una visión amplia de la situación de las pensiones ahora mismo en España? Bueno, a ver, las pensiones... Porque esto necesita complementarlas, claro. Sí, nosotros nos centramos más en la última parte de la vida de las personas, en donde las pensiones no alcanzan y donde es muy difícil que las pensiones pudieran llegar a esos niveles, porque es que son unas necesidades muy altas y difícilmente ni con capitalización ni con aportaciones pues se puede llegar a cubrir esa necesidad mediante las pensiones. Otra cosa es la situación de las pensiones, etcétera, que eso ya sería, digamos, pues otro debate, ¿no? Nosotros nos centramos en la última parte, en donde efectivamente la necesidad, para que nos entendamos, todos de media vamos a necesitar entre 30 y 60.000 euros para los últimos años de nuestra vida. Hay veces que esa necesidad nos la va a cubrir la Administración mediante plazas públicas, mediante ayudas, etcétera, pero como cada vez hay más personas mayores, con el boom que tenemos de crecimiento y de la explosión de la longevidad, es muy difícil que la Administración pueda llegar a cubrir esta situación. Con lo que en los próximos años vamos a ver cómo esta cobertura pues va a tener que ser realizada pues cada uno como pueda, si la Administración no acaba cubriendo. Y es ahí donde la vivienda tiene esa posibilidad. El 90% de las personas mayores tienen una vivienda en propiedad. Esa vivienda en propiedad es la que puedes ayudar para pues hacer frente a estos costes. ¿Cuándo creasteis Pensium? Pues Pensium ya llevamos 5 años funcionando. Dentro de estos 5 años hemos tenido 2 de pandemia, 2 o más de pandemia, pero lo cual pues demuestra la fortaleza de la idea, ¿no? Y la robustez, en el sentido de que incluso estando en un periodo de pandemia, en una empresa pues muy joven, en donde su actividad principal se basa en facilitar el dinero para el ingreso en las residencias, tal como estaban las residencias, pues hemos conseguido crecimientos y bueno, pues ahora mismo somos los líderes en financiación de plazas residenciales y tenemos acuerdos pues casi todos los grupos, etcétera, y sobre todo pues acceso directo a los usuarios. Pues muchísimas gracias por toda esta fotografía y sobre todo por dar más oportunidades a quien ahora mismo está buscando en esos momentos qué puede hacer, ¿no? Que al final es la clave fundamental para tener variedad de opciones como la que estáis ofreciendo en el mercado. David Igual Molina, socio cofundador de Pensium y director de operaciones. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, un placer. 9:58 de la mañana, Eva Villanueva, cuéntanos cómo va.